Muchas bendiciones, mis amados hermanos, que el eterno Elohim les bendiga mucho. Hoy quiero hablar de un tema que está muy dividido, ya que hay unas personas que piensan que la congregación, la iglesia, el pueblo pasará la gran tribulación y hay otros que dicen que no. Y incluso buscando en internet encontré personas que agredían a otras, insultando, acusando de herejes, falsa doctrina, incluso hasta con nombres, diciendo que ellos sí tenían la verdad, presentando estudios y acusando a los demás. Ahora bien, vamos a ver qué dice la palabra. Y lo primero que tenemos que entender que una persona que asegura que su doctrina es correcta, que ellos son los que están en la verdad y no aceptan ir a las escrituras, buscar y ver lo que la palabra dice y ver que el Espíritu Santo nos puede hablar y nos puede dirigir. Entonces yo le invito a que escuche el tema completo, que vaya a la palabra, porque imagínense que muchos piensen que no van a pasar por la gran tribulación y terminen pasando y encontrarse en el medio del caos sin estar preparados. Es mejor estar preparado y no necesitarlo de que llegue un tiempo malo y usted no tenga nada, usted no esté preparado, no esté fortalecido porque su pastor o su amigo, el estudio que usted leyó, le dijo que no, y muchas veces nuestra misma mente, nuestra conciencia, nuestro corazón nos engaña. ¿Por qué? Porque si la congregación, si la iglesia entendiera lo que viene, se prepararía mejor vivir una vida, pues santificándose, separándose, limpiándose. Y muchas veces la realidad de las cosas que vienen confrontan a la persona que no se quiere preparar, que están muy seguros en su doctrina porque ya ellos pues le dijeron. Entonces es más fácil, pues alguien me dijo, que usted mismo ir y buscar en las escrituras y orar y pedir al Padre que les revele para que usted pueda prepararse y preparar a su familia. Ahora, vamos a ver lo que la palabra nos dice. Primero, si alguien dice que su doctrina es la correcta, su interpretación de las escrituras, pues ya vemos que hay una persona que es orgullosa y obstinada y cerrada en su propio entendimiento. Cuando la misma escritura nos advierte de no ser sabios en nuestro propio entendimiento. Entonces, cuando alguien predica que la iglesia pasará la gran tribulación, dicen que es falsa doctrina, pero las de ellos es la verdadera. Y ya eso es orgullo y entonces tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es la forma de enseñar? Es mostrar la palabra, mostrar en contexto las escrituras y analizarla, escudriñar, usar la lógica común también, porque hoy se vive sin lógica, sin discernimiento. Vamos como ovejas al matadero, siguiendo a otros y no permitiendo que el Padre nos guíe en el poder del Espíritu Santo a la verdad. Entonces vamos a exponer las escrituras y luego usted analiza y piensa, ora, y el Espíritu Santo le va a confirmar si este mensaje va de acuerdo a su palabra o no. Si estoy equivocada, pues es normal equivocarse, es del ser humano. Pero yo no puedo llamar hereje, falsa doctrina, a alguien que interprete diferente a mí. Sus ovejas escuchan la voz de su pastor y ellos tienen ojos para ver y oídos para escuchar, ya que estamos en los días previos a la tribulación. Y observe, si usted mira a su alrededor, ya hay personas que están padeciendo tiempos de tribulación. Entonces, a veces porque el tiempo malo no llega a su casa, quiere decir que no va a llegar nunca, porque si una guerra llega al lugar donde usted está, usted pudiera decir que está envuelto en medio de pruebas, de tribulaciones, pero viene un tiempo malísimo. Este tiempo que viene se le ha permitido a Satanás, o sea, es que a él se le ha dado la autoridad para actuar, no es la ira de Elohim, no es. Entonces ahí es que viene la confusión entre lo que es la ira y lo que es la tribulación y por qué es necesaria la tribulación. Ahora, sus ovejas escuchan, sus ovejas siguen al pastor, escuchan la voz y saben si es su pastor que le está llamando. ¿Cuáles versos se apoyan hoy en día para decir que la iglesia no pasará la gran tribulación? Y se los voy a citar, no son muchos. Ahora,
Primero vamos a entender el término iglesia. Lo tienen como un debate, ¿verdad?, sobre quién es la iglesia verdadera. Y ahí está el primer error para no poder entender todo lo demás, no entender las profecías, no entender los tiempos. Iglesia es su pueblo completo. Israel, quien en tiempos de Salomón es dividido en dos, casa de Israel y casa de Judá. La promesa es que Elohim enviaría al siervo escogido de Isaías 49 y al siervo sufrido de Isaías 53, quien es Yeshua, para traer un cambio en la ley, porque su pueblo no permaneció en la ley, la quebrantó. Entonces él, a través de Yeshua, renueva este pacto sobre mejores promesas, un pacto renovado, y es lo que vemos en Hebreos capítulos 7 y 8. Él es el mediador de este nuevo pacto, profetizado en Jeremías 31. Este nuevo pacto es presente con la casa de Israel y la casa de Judá. Ese Israel, esa iglesia, ese pueblo, esa asamblea, esa congregación que se divide en el tiempo de Salomón. Y hay mucho que estudiar sobre eso, pero ese no es el tema. El punto es que si la iglesia de hoy no entiende esto, es difícil poder entender el por qué en Apocalipsis, después del capítulo 4, no aparece la iglesia a la cual se le da la carta en los primeros capítulos de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque lo han tenido como una iglesia separada. Y no es así. Él tiene un solo pueblo, un pueblo que se dividió y un pueblo que él va a unir. Y eso lo vemos en Ezequiel 37 también. Entonces, estos dos pueblos divididos serían uno, pero vamos a entender que Elohim solamente tiene un pueblo, tiene una sola iglesia, una sola esposa. Entonces Él nos une. Entonces, entendiendo este término, sacando afuera las divisiones, porque hoy hay iglesias de todo tipo de denominación y todas dicen que tienen la doctrina verdadera. Entonces hay que aclarar que hay un solo pueblo y entre todas esas iglesias Él tiene su remanente y Él va a sacar de allí. Y está sacando de allí a la luz. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia de hoy? La iglesia de hoy está sumamente dividida, está dormida, no está estudiando las escrituras, es apóstata en su mayoría, se han apartado de la verdad, siguen sus propios caminos, por eso el juicio viene. Están en pecado, están llenos de levadura. Y esto, no hay que ser ciego para ver esto. Alguien puede decir, no, pero mi iglesia sí, pero entonces ¿qué? ¿Es esa la única que se va a salvar? No es así. El Padre tiene que purificar a su pueblo. Si Yeshua viniere hoy, no va a encontrar a la iglesia lista, no va a encontrar a la novia lista. Muy pocos se salvarían y eso no es lo que nos habla la palabra. Por lo cual, el tiempo de tribulación, de calamidad, de persecución y todo lo que va a venir es necesario para lavar esas ropas sucias, manchadas y arrugadas. Por eso, en el capítulo 7 de Apocalipsis, cuando Juan se le muestra una gran multitud de toda raza, lengua y nación, ellos están vestidos de ropa blanca. Y en el verso 14 se dice que quién es. Él pregunta que quiénes son estos, vestidos de blanco. Esta multitud incontable, que quiénes eran, y a lo que responde, estos son, escucha, son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Por qué tuvieron que lavar su ropa y emblanquecerla? Porque estaban sucias, manchadas y arrugadas. Y ustedes, si miran alrededor, lo ven con sus propios ojos y lo saben. Lo saben que está así. Y aquí está hablando de una multitud incontable. Raza, lengua y nación. No de una pequeña iglesia aislada. No. Entonces, creer que alguien tiene la doctrina correcta y que se va a salvar y que se va en un arrebatamiento, porque eso fue lo que le enseñaron en sus institutos, sin ir a las escrituras y analizar todo esto que le voy a explicar, eso se llama ser obstinado. Y la obstinación, ser cerrado, es orgullo y es un pecado. Entonces, ahora bien, ponga atención, son incontables de todas las razas, de todas las naciones. Israel será zarandeado entre todas las naciones, porque no están listos. Hay un pueblo, hay una novia, se llama Israel.
no la iglesia tal o la iglesia cual. Es una y está entre todas las iglesias. Ahora voy a ir con los pasajes en que muchos se basan para decir que van a escapar de lo que viene. ¿Y qué usted hace? Usted analiza, escudriña, palabra por palabra. No vamos a ir palabra por palabra, pero vamos a ir a las más importantes. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿la has guardado? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y póngale atención a estas palabras. Primeramente, te guardaré. Segundo, la palabra prueba. Probar, mundo entero, los que moran en la tierra. La palabra guardar, si usted busca la definición, es poner una cosa en un lugar para que no se pierda o para que se conserve. En este caso, poner a alguien en un lugar para que no se pierda, para conservarlo, ¿verdad? Cuidar también significa vigilar, custodiar, proteger. Entonces, vamos a ver ejemplos de ser guardados por Elohim y vamos a ver a Noé. Él fue guardado en el arca con su familia y guardó comida para 1 año. Estuvo en las aguas del diluvio, pero su arca no se hundió. No pasó nada, pero él estuvo en el tiempo malo. Él escuchó los gritos de las personas. Él escuchó la desesperación. Pero él estuvo ahí, pero él fue guardado en el tiempo de la prueba, ¿verdad? Entonces, en el otro ejemplo que vemos es Lot. Lot fue sacado y llevado a una cueva fuera de la ciudad. Entonces, cuando cayó el fuego, él no estaba en la ciudad, sino que él fue llevado a un lugar. Y fíjense, muy interesante, que las Escrituras dicen que el tiempo de la venida de Yeshua será como los tiempos de Noé y como los tiempos de Lot. Y tenemos que entender en todo sentido, porque a veces solamente pensamos, bueno, casándose, dándose en casamiento, lo cual, amados hermanos, lo estamos viendo en las iglesias de hoy, lo estamos viendo en el pueblo, se están casando, dados en casamiento, no se están preparando, y muchos creen porque se van en un rapto secreto. Están cumpliendo la profecía, casándose, teniendo hijos, dándose en casamiento, no están velando qué es lo que está pasando, no están mirando. Entonces fíjense que las Escrituras nos dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Noé pasó por las aguas y no se ahogó. Lot, por el fuego, no se quemó, fue sacado del fuego y llevado a un lugar. Entonces fíjense cómo fuego, recuerden que en el tiempo de Noé, la destrucción fue por agua. Y la Escritura nos habla de que ahora será por fuego, pero Él nos va a guardar. Él nos va a guardar y cuando pasemos por el fuego, Él nos va a llevar a un lugar seguro. Mire cómo llevó a Lot. Envió ángeles y los llevaron hasta un lugar donde no le pasara nada. Entonces eso es guardarte. Eso es cuidarte, vigilarte, custodiarte, protegerte para que no te pierdas, para que te conserves, para guardar tu alma. Entonces, guardar no necesariamente quiere decir que moriste, resucitaste, te llevaron al cielo. O sea, eso es agregar. No quiere decir eso. Entonces, tomar esa palabra y decir, no, porque ahí dice que Él nos va a guardar y es que Él nos va a llevar al cielo. Está agregando y diciendo que usted va a morir, resucitar y usted será llevado al cielo. Ahora, probar. Y fíjense que la palabra probar dice, yo te voy a guardar de la hora de la prueba. Y luego dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, pruebas. Las pruebas son necesarias para probar nuestra fe. Y la Escritura dice que a través de muchas pruebas entraremos en el reino. También que Él nos probará en el fuego, en horno de aflicción, pero así como el oro se limpia en el fuego y se purifica, y la plata también, nosotros en esa prueba seremos purificados. Ahora, en esa prueba que es para todos los moradores de la tierra, Él estará con nosotros y nos va a guardar. Y ahí vamos, cuando pasemos por el fuego, no te quemarás, y por las aguas
no te ahogarás, no temas, Él estará con nosotros. Entonces, hay una protección especial para un remanente que ha guardado su palabra. ¿Cuántos hoy están guardando la palabra? Muy pocos, pero es más, pocos leen las escrituras, muy pocos. Y muchos la leen y no la viven. Entonces estamos ante un problema que el Padre en su misericordia no nos va a destruir, sino que nos va a purificar, nos va a limpiar, nos va a probar. Entonces, tenemos una protección si guardamos la palabra, si nos apercibimos ahora, si nos protegemos, ¿verdad? Por su palabra, Él nos va a guardar. Entonces, fíjense que en esa palabra fue dada la iglesia de Filadelfia. Entonces tendríamos que decir que solamente una iglesia se va a salvar y que las otras 6 se iban a perder. Y es como hoy las iglesias piensan, la mía sí, las otras no. Nosotros somos los que estamos correctos, ellos son herejes. Fíjense cómo es lo mismo pensar que de las 7 iglesias que representarían de cierta forma las iglesias de hoy, el pensamiento de hoy, cómo está el mundo hoy, decir que solamente una se va a salvar. Entonces, ¿qué haríamos, por ejemplo, con la iglesia de Esmirna, capítulo 2 y verso 10? Escucha, no temas en nada de lo que vas a padecer. Escucha. Y el Padre te dice a ti, no temas de lo que vas a padecer, no tengas miedo, yo voy a estar contigo. Cuando pase por las aguas, yo voy a estar contigo, no te va a pasar nada. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Fíjense, ¿quién es que lo echa en la cárcel? No es Elohim. Al diablo se le ha permitido, se le ha dado autoridad para actuar. Entonces, él va a perseguir a su pueblo y por medio de esta persecución usted se va a purificar. Entonces, te va a echar en la cárcel para que seáis probados. O sea, cuando tú estés en la cárcel, a ver, ¿qué vas a hacer? Elohim dice, me vas a adorar, me vas a buscar, me vas a agradecer, me vas a pedir paciencia, me vas a esperar o me vas a negar. Entonces, ahí viene la prueba. Oye, y tendréis tribulación por 10 días. Aquí le da un tiempo. Vas a tener tribulación. Te van a echar en la cárcel. Te van a probar. Pero escucha, sé fiel. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. Ahí está, sé fiel. Entonces, si decimos que solamente la iglesia de Filadelfia, que representa a las que escapan de un arrebatamiento, ¿qué hacemos con esta de Esmirna? Que se les ha prometido una corona de vida, ¿verdad? Y que sean fieles, que serán probados. Y a las demás iglesias también se les da promesa. Entonces, vemos hoy como todas las diferentes doctrinas en su orgullo quieren ser únicas. Nosotros somos la de Filadelfia. ¿Las demás entonces se van a perder? No. Entonces, entendiendo que estas 7 representarían en cierta manera a todas las iglesias de hoy, simplemente hay unos que están preparados, obedientes, llenos del Espíritu Santo, como las vírgenes sensatas, pero la gran mayoría no está así. Pero eso no quiere decir que se van a perder. Esa fe debe ser pasada por el fuego. Los conceptos que se usan hoy para decir que la iglesia de hoy que está dividida más que nunca, impura, decir que no pasará por la gran tribulación, son en base a que en Apocalipsis se habla de un Israel perseguido, a lo cual se le llama mujer. Pero sabemos que también mujer representa a una iglesia, a la Virgen, una Virgen preparada, santa, pura, la esposa de su juventud. Entonces, en el libro de Apocalipsis vemos los santos siendo perseguidos, pero como no aparece la palabra iglesia después del capítulo 4 de Apocalipsis, muchos en sus propios entendimientos dan a entender que ese es Israel, los santos. Entonces, ¿la iglesia no son santos? Si dijera, entonces se le dio autoridad a Satanás para perseguir a la iglesia, entonces ahí lo entenderían. ¿No son la iglesia los santos? ¿No son ellos los que están separados para Elohim? La iglesia es la esposa, es la novia, es el pueblo. Entonces, no entienden que el día de la angustia de Jacob es la misma iglesia, el mismo Israel, que debe ser purificado. Por eso vemos esa gran multitud de toda raza, lengua y nación. ¿Por qué? Porque Israel está entre las naciones. Entonces, ¿por qué la iglesia que dice que va a escapar
en un arrebatamiento. No se consideran los santos que son perseguidos a muerte, aquellos que tienen el testimonio de Yeshua, aquellos que guardan los mandamientos de Elohim. ¿Por qué? Simplemente porque la palabra iglesia está mal traducida y no aparece en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, porque viene del griego. Pero iglesia viene de la palabra kehilá, asamblea. Al no entender este término, piensan que es algo nuevo. No es nuevo. Él no ha desechado a su pueblo. Lo que pasa es que su pueblo está entre las naciones. Entonces, cuando se dice santos, se está hablando de la misma iglesia. O no son los santos los que van a reinar con el Mesías. Porque entonces, si la iglesia no son los santos, entonces la iglesia no va a reinar. No va a reinar. Entonces, vamos a ver si la iglesia de hoy es un pueblo separado y los santos son Israel, que son perseguidos a muerte. Porque si ellos son los perseguidos a muerte, ellos son los únicos que van a reinar entonces. Entonces, vámonos a ir a Daniel capítulo 7. Y mire lo que dice el verso 21 y 22. Y veía yo este cuerno, hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahora, entonces, si esta profecía es para Israel y no es para la iglesia, entonces lamentablemente la iglesia no va a reinar. O podemos entender que la iglesia, los santos e Israel es lo mismo. Entonces dice, hasta que vino el anciano de días, se le dio el juicio a los santos del Altísimo, llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿No nos habla las Escrituras que vamos a reinar con él? Entonces, fíjense que en el verso 26 dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio al maligno, a la bestia, al sistema, al cuerno, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino, el dominio, la majestad de los reinos, debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios les servirán y obedecerán. Entonces entendemos que está hablando de los santos, que los santos es la iglesia y que la iglesia es Israel. Tenemos que entender todo esto. Ahora, vámonos a Apocalipsis capítulo 13. Mire lo que dice el verso 5 al 7. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y eso también usted lo puede leer, que está en Daniel 7:8 y en el verso 25. Y dice, y abrió su boca en blasfemias contra Elohim, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Escuche, verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y fíjense que en el verso 10 dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces no le dice a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré en el día de la prueba. Entonces fíjense cómo son los mismos. Los santos son aquellos que tienen el testimonio, la fe en Yeshua y guardan los mandamientos de Elohim. Aquellos que han guardado su palabra. Ahora, vámonos a Mateo, capítulo 24, verso 29 al 30. Dice, primeramente, antes de esto, estamos viendo las cosas que están pasando. Por ejemplo, el verso 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hay de las que están encintas, hay. O sea, recuerden que esto se cumplió en parte en el año 70. ¿Por qué sabemos que se cumplió en el año 70? Porque aquí la pregunta que los discípulos le hacen es esta, y está en el verso 3. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces aquí está en este capítulo contenido lo que iba a pasar cuando se destruyera el templo y también lo que iba a pasar antes de la venida del Mesías. ¿Cómo sabemos esto? Porque dice en el verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y eso lo vemos en Apocalipsis 6,
12 y 13. Verso 30. Entonces, cuando pasa este tiempo de tribulación, cual no lo ha habido ni lo habrá, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Yeshua. Entonces, Yeshua viene después de la tribulación de aquellos días. Y entonces lamentarán toda la tribu de la tierra. Recuerden que el mundo entero es probado. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces vemos aquí el arrebatamiento que se habla hoy, según Mateo 24, está después de la tribulación de aquellos días. Él vendrá en una nube con poder y gloria y enviará a sus ángeles con gran ¿qué? Voz de trompeta. Y vamos a hablar un poco de esa voz de trompeta, que es la séptima trompeta, la final trompeta. ¿La final trompeta de qué? En relación a las fiestas de Elohim. Entonces, si la iglesia de hoy no celebra las fiestas de Elohim, tampoco puede comprender esto. Porque la iglesia de hoy en su mayoría celebra las fiestas mundanas, paganas, que no están en las escrituras. Pero si usted celebra una fiesta que está en la escritura para poder entender los tiempos, entonces a usted se le dice que usted cayó de la gracia, que usted está en una doctrina extraña. Entonces, fíjense de dónde viene toda esta problemática y esta confusión, y es de no ir hacia atrás, observar todo, mirar todo para poder aprender qué quiere decir cuando dice con gran voz de trompeta. Entonces, vamos a ver qué dice las escrituras en cuanto a estas trompetas, un poquito más adelante, pero el mismo Apocalipsis nos dice que los santos vencieron a la bestia. ¿Por qué? Porque menospreciaron su vida hasta la muerte. O sea, prefirieron morir. Los mismos santos que van a reinar con él. Entonces, ahora, vamos a ver el verso que se usa para decir que él no nos ha puesto para ira. Primera Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Elohim para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Yeshua. Primero, aquí nos está hablando de salvación, vida eterna. Aquí no nos está hablando de preservar nuestra vida física. Aquí nos está hablando de que es nuestra salvación. Entonces, esa es la promesa. La ira de Elohim no es el tiempo de la gran tribulación, es después. Entonces, recuerden que los discípulos y los apóstoles pasaron tribulaciones, ¿o no? Porque el mismo Mateo 24, ellos pasaron por ese tiempo de tribulación y vemos en las escrituras que fueron echados a los leones, fueron puestos a fuego, fueron aserrados, les cortaron la cabeza. Ahora, la pregunta, ¿no son ellos parte de la promesa? ¿No son ellos parte de la iglesia? ¿Por qué ellos sí pueden pasar por todo esto y nosotros no? ¿Acaso somos nosotros más espirituales que ellos? ¿O tenemos un trato especial? ¿Algo especial para nosotros? ¿Verdad? La misma palabra nos dice que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino. Entonces, ¿qué? Esta parte de la tribulación no aplica a la iglesia dividida de hoy, la iglesia que está en apostasía, que hay no sé cuántas doctrinas diferentes. Pero el Padre tiene un remanente en cada lugar. Y en estos lugares de apostasía, el Padre va a sacar a sus hijos. Entonces, es un pueblo solamente que está en diferentes lugares, que la tierra completa, las naciones serán probadas. Entonces, por eso Él nos manda hoy a salir de la apostasía, de la religión, y solo mirar a Yeshua, ser llenos de Él para poder entender el tiempo que vivimos y salir de la mentira a la verdad, porque se nos ha predicado que estamos en la verdad, pero ¿cómo usted está seguro de que lo que usted está escuchando es la verdad? Si usted no busca, estudia, entra en su habitación, escucha su consejo, usted ora. No diga no porque mi pastor me dijo, no porque yo estudié, porque una mentira puede ser enseñada de generación en generación. Ahora, en el capítulo 14, del verso 14 al 20, vemos que la tierra es cegada. O sea, la siega tiene que ver con el fin del siglo. La siega tiene que ver con recoger el trigo y llevarlo al granero. El trigo tiene que ver con la iglesia. Trillar es tribular para sacar el fruto. Entonces, este trigo es recogido. Y aquí sí
pudiéramos aplicar lo que se le llama arrebatamiento o rapto, como usted le quiera llamar, donde somos llevados y ahí se cumple la palabra. Y si usted lee bien en ese capítulo 14, usted se va a fijar que la cizaña también es recogida y echada en el gran lagar de la ira de Elohim. Y eso lo vemos en el verso 19. O sea, el trigo no es echado en el lagar de la ira. Se le compara con uvas, están maduras, uvas agrias. Recuerden que Yeshua pisa las uvas y que mancha sus vestidos. Entonces está comparándose aquí a los impíos, que son las cizañas que se echan en el fuego, también con uvas que se echan en el gran lagar de la ira de Elohim. Fíjense que no se echa el trigo, no se echa la iglesia. Entonces no nos ha puesto para ira, aquí se cumple. Ahora, segundo, en el capítulo 15, aquí mismo, un poquito más adelante, el capítulo 14 de Apocalipsis, vemos una señal. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Elohim. Ahora, ¿cuándo esto pasa? En la 7ª trompeta. Ya los muertos en Yeshua y los que quedaron han sido llevados, transformados al cielo, no a vivir, escuchen, porque el reino es en la tierra y de eso es otro tema, sino que son llevados ante la presencia de Elohim. Y dice el verso 2, que ellos alcanzaron la victoria, o sea, vencieron, y están de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Elohim y cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Luego, ahí mismo en el verso 5 dice, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y ponga atención, dice que estaban en el cielo, que el templo se abre y que salen los 7 ángeles con las 7 copas llenas de la ira de Elohim. Y nadie aún podía entrar en el templo hasta que pasara este tiempo de la ira. Fíjense que ahí viene el tiempo de la ira. ¿Quiénes no podrían entrar al templo? Evidentemente, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, los que estaban parados en el mar de cristal, la gran multitud que cantan el cántico de Moisés, nosotros. Dice, no podemos entrar, nadie puede entrar, evidentemente porque los ángeles sí pueden entrar, pues ellos salieron del templo. Fíjense, entonces, nosotros estamos ahí, ¿verdad? Y los que están en la tierra son los que van a recibir el derramamiento de esas 7 plagas donde se consume la ira de Elohim. Y eso es a la 7ª trompeta. ¿Cómo sabemos que es a la 7ª trompeta? Que somos levantados o sea, que ya pasaron 6 trompetas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. 1 Tesalonicenses 4:16 dice, pues el mismo Adón Yeshua, con voz de mando, con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Elohim descenderá del cielo, y los muertos en Yeshua resucitarán primero. A la 7ª trompeta, cuando suene la trompeta, antes de la ira, después de la gran tribulación, ¿verdad? Que nuestra fe ha sido probada, algunos van a quedar vivos, otros van a morir, los muertos se van a levantar resucitados. El que quiera salvar su vida la perderá, mas el que la pierda por mi causa la ganará. Vencemos no amando nuestra vida, sino entregándolas hasta la muerte. 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán, incorruptible, y nosotros seremos transformados. ¿Qué dice aquí? A la final trompeta o chofar, porque la trompeta o chofar sonará. ¿No dice eso en 1 Tesalonicenses 4:16? ¿No dice eso en Mateo 24? Que dice que viene y que cuando suene la trompeta Él va a recoger a sus escogidos de los 4 extremos de la tierra. Y entonces, ¿cómo es posible? Dice ahí que después de la tribulación, después que en la 7ª trompeta, pero si el pueblo no entiende las fiestas de hoy, tampoco puede entender este chofar, este sonido de chofar de la 7ª trompeta. No lo entienden. Entonces, ahora bien, vamos a verlo en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, verso 7, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Elohim se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahí está de nuevo,
séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, a la final trompeta, las fiestas de las trompetas. Entonces tenemos que estudiar en qué fiesta se toca la trompeta. Y vuelvo y digo, ese es otro tema que tenemos que entender, pero el punto del tema de hoy es si su pueblo pasará por la gran tribulación. Sí pasaremos, según lo que yo he entendido, según lo que yo he estudiado, pero cada cual puede opinar como quiera. Yo no acuso a nadie que piense diferente. Amén. Entonces, ¿qué les digo yo? Que se preparen espiritualmente, físicamente, ¿verdad? Que guarden alimento, que se preparen, que estén esperando, que entren en el consejo de él, que estudien las escrituras, que le diga al Padre, si esto es cierto, qué hacer, cómo prepararse. Porque el enemigo no quiere que usted se prepare. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Que le tome de sorpresa como ladrón en la noche, para que usted no sepa nada y usted no sepa qué hacer y turbarlo, y que usted no esté firme en su fe, no esté preparado para tambalearlo, para destruirlo, porque eso es lo que el enemigo quiere. Él vino a destruir, a matar, a robar. Pero si usted se prepara, miren, vuelvo y le digo, es mejor estar preparado y no necesitarlo. Es mejor estar preparados. Es mejor que estar pensando que usted se va a ir secretamente y que nadie se va a enterar, como se predica. Y yo, déjeme decirle que yo creí anteriormente así, pero yo me he puesto a estudiar las escrituras y a mirar y a ver, y mis ojos se han abierto también porque veo lo que está pasando en el mundo y veo cómo las personas están siendo engañadas por el sistema y no se dan cuenta. Ok, ahora, en Apocalipsis, capítulo 11, dice en el verso 15, el séptimo ángel tocó la trompeta. Escucha, el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Adón y de su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, a la séptima trompeta, a la final trompeta, los muertos en Yeshua resucitarán. Ahí viene, los reinos del mundo son de él. El reino se les ha entregado a los santos, Daniel 7. Vemos cómo todo se va cumpliendo. Entonces, si ponemos todas las escrituras juntas, nos damos cuenta que es a la séptima trompeta que su pueblo es levantado. Es llevado al mar de cristal. Entonces los ángeles, los 7 ángeles, con las 7 plagas postreras que suceden a la séptima trompeta, salen para derramarlas sobre el mundo. Pero su pueblo es recogido allí. Y nadie puede entrar al templo hasta que no se haya derramado estas 7 copas de la ira, que la misma escritura nos habla que las naciones beberán de la copa de la ira del furor. Entonces, aquí dice en el verso 17 y 18, escucha, te damos gracias, Don, Elohim Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y escucha, verso 18. Y se airaron las naciones. Y tu ira ha venido. Escucha bien, no nos ha puesto para ira, no. Pero esta es la séptima trompeta. La séptima trompeta anuncia las 7 copas de la ira de Elohim. Y ya lo leímos. Nosotros sí pasamos por las 6 primeras trompetas. A la séptima, ¿verdad? Los muertos resucitan, los que quedamos, y yo espero quedar, y si me tengo que ir, pues también me voy en estas calamidades que vienen, pero ahí dice que somos levantados a la séptima trompeta, la final trompeta. Y dice, llegó el tiempo de tu ira, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahí viene el tiempo de la destrucción, el fuego para consumirlo todo. Él no nos ha puesto para ira. Él nos va a guardar en su morada. Él nos va a levantar en el día malo. En el día de la ira, Él nos va a guardar. Pero cuando el enemigo se le da autoridad para perseguir, él a quien persigue es a los santos. Y si usted se considera un santo, alguien separado para él, entonces esa persecución viene para usted también. Aquel que está preparado, aquel que está fuerte en su fe, que está en oración, no le importan estos tiempos de calamidad. Se ríe del porvenir porque está confiado y seguro en su Padre. Como dijo Habacuc, si bien me estaré quieto en el día de la angustia, te voy a adorar y te voy a alabar aunque no tenga comida. De eso se trata, probar nuestra fe. El día de la ira viene
en la séptima trompeta. Pero el enemigo y el sistema, y eso lo podemos ver muy claramente hoy, van a tomar autoridad sobre las naciones. Estas naciones se van a irar y la ira va a caer sobre ellas y beberán de la copa de la ira de Elohim. Lo vemos en Jeremías capítulo 25 también. Lo vemos también en el libro de Apocalipsis. Ok, entonces vemos aquí en este capítulo, ¿verdad? En el capítulo 11, ¿verdad? Cómo las naciones se están airando. Entonces, amados, hay muchas otras cosas que podemos leer. Por ejemplo, aquí en el Apocalipsis 13, en el verso 5, dice que se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemia, y que se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esa es la mitad de la semana. 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Y que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y quizás usted dijera, ay, nos venció. No, ¿saben? Según el enemigo los vence cuando los mata. Sin embargo, cuando usted menosprecia su vida, usted la gana. Entonces, cuando usted menosprecia su vida y la da hasta la muerte, usted venció. Porque usted no le negó. Usted fue fiel hasta la muerte. ¿Qué se le dijo a la iglesia de Esmirna? El diablo te va a echar en la cárcel. Vas a sufrir tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Prepárese. Prepárese. Porque aquí la escritura es clara. Nosotros no somos santos, no somos mejores. Si nosotros observamos nuestra vida, nos damos cuenta que necesitamos bastante purificación y limpieza. Él nos va a probar, Él nos va a limpiar, pero es para nuestro bien. Porque sin santidad nadie le verá. Entonces, en tiempos de prueba es que nosotros nos afianzamos en esa fe que persevera. ¿Qué tenemos que hacer? Persevera, sé fiel hasta la muerte, ¿verdad? Para que esa corona que Él dará, ese galardón a su siervo, Él va a destruir el sistema de este mundo y Él va a establecer su reino en la tierra. La Biblia nos dice, reinaremos sobre la tierra, porque también por ahí se dice que en el cielo vamos a reinar. Dice que reinaremos sobre la tierra y que gobernaremos las naciones con Él y que Él tendrá autoridad y que la gobernará con vara de hierro las naciones. Amén. Que el Eterno Elohim les bendiga. Shalom.